Estamos actualizando, tenemos que estar caminando, pero lo que es, digamos, interesante de todo este fenómeno no es que haya reformas continuamente, sino que las reformas ya son parte del sistema. O sea, la evolución no es como una consecuencia de un disparate, ¿no? Sino que el propio sistema electoral, por definición propia, pues, se tiene que ir modificando y acoplando a las nuevas reglas de tecnología, nuevas reglas sociales, nuevas reglas de comunicación, nuevas reglas de participación. O sea, la sociedad en sí misma está cambiando. Ahí, si tenemos, por ejemplo, nuevas vías de comunicación, pues el sistema electoral se tiene que adaptar a contemplar cómo los políticos van a hacer campaña ahora con esas nuevas reglas de comunicación. Si tenemos nuevas reglas de participación y de intervención de la ciudadanía en las labores cualquiera de un ente público sobre cómo gasta el dinero o cómo ejercen los recursos, bueno, pues entonces los partidos políticos tendrán que acoplarse a esas nuevas reglas, poniéndole también nuevas reglas de fiscalización y de contabilidad. La propia sociedad te va marcando el ritmo con el que tiene que ir cambiando, ¿sí? Entonces nosotros entendemos esa lógica, pero las bases son inamovibles, por así decirlo, en este sentido. Los derechos políticos son los derechos políticos con independencia de cómo se acerca uno a su ejercicio, ¿sí? El derecho a votar y ser votado es el mismo. Algo cambia, algo se mueve en la percepción de los partidos políticos, en la percepción de los legisladores, en la percepción de la ciudadanía, pero algo cambia, hay un elemento nuevo. Los mismos, vamos a suponer que se tratara solo de partidos políticos y candidatos independientes, van adquiriendo experiencia con relación a la forma en cómo se litiga, cómo se aprecia, cómo se advierte. Entonces, para el siguiente proceso electoral, te cambia ya la perspectiva, desde la forma de cómo se redacta una demanda, cambia desde la apreciación de cómo se maneja la gente de frente a las casillas, de un municipio a otro. ¿Sí? Entonces la solución no puede ser la misma para un municipio o para otro. La base jurídica sí es la misma, pero la apreciación y la percepción de las cosas no puede ser la misma. La función de los tribunales sí es que se entiendan los derechos. Cuando cualquier persona puede entender a qué tiene derecho, puede exigir que ese derecho se respete. Y es una función y es una obligación de todos los jueces, incluidos los jueces electorales, de todos los órdenes. Entonces, en esa medida, nuestra función de difundir los derechos para que se conozcan y se puedan ejercer a plenitud, también buscamos que sea a través de un lenguaje claro en las sesiones públicas. De esta manera, hoy ustedes podrán, si le han dado seguimiento a la sala, darse cuenta que intervenimos más los magistrados, pero ese es nuestro afán, que se entienda cuál fue el punto concreto de debate que se tenía que tomar la decisión, cuál fue lo que los partidos políticos, los ciudadanos, las autoridades decidieron y nosotros por qué confirmamos, modificamos o revocamos. Estuvimos viendo asuntos técnicamente complejos como es la fiscalización de los partidos políticos. En primera instancia, desde la última reforma 2014 es obligatorio que se agote primero la justicia local como una revisión obligatoria a menos de que haya poco tiempo. Entonces, el reconocimiento de agotar la instancia local, nosotros cuando nos llega un asunto que no lo han agotado, los tenemos que regresar, pero porque es un mandato, una reforma constitucional de 2014, porque sabemos que es la única forma en que desde lo local el sistema de justicia le garantiza al justiciable la cercanía con su juez electoral, pero además otro derecho constitucional, una segunda revisión. Porque si no solo tendrían una, la nuestra. La construcción de la figura de las candidaturas independientes es una figura joven, es una figura nueva y se ha hecho a partir de interpretar la ley por los tribunales. Así como antes decían, tienen las bases estables en la Constitución, las leyes desarrollan lo que la Constitución dice, decían, entran dentro de la bolsa del 30% con los partidos nuevos las candidaturas independientes. O sea, en una bolsa de porcentaje de tiempos en radio y televisión y de financiamiento, según fueran el número de partidos nuevos y de candidatos independientes, sí iba a ser un prorrateo. Les tocaba muy poquito como financiamiento público. ¿Cómo los hacías competitivos con partidos de tradición de muchos años?
Bueno, pues entonces se estableció que para que tuvieran un margen más o menos de competitividad equilibrado, porque no son idénticos, efectivamente, se les podría aumentar el número de porcentaje del financiamiento privado. Quizá tal vez por la materia en la que nos desempeñamos, en la que además ejercen derechos ciudadanos, hemos buscado hacer un esfuerzo como más claro en el punto de decir, vemos asuntos donde se deciden elecciones, vemos asuntos donde cualquier ciudadano, ustedes y yo, ejerce derechos, inclusive desde tener una credencial de elector para votar, o de acudir a las urnas, o a tener la información que requerimos del candidato, de la propuesta política, etc. No solamente decidimos resultados, decidimos vida interna de partidos políticos porque es un mandato de la Constitución. Nos toca revisar la fiscalización de los recursos públicos, como les comentábamos en estos recursos de apelación, nos toca revisar efectivamente resultados, nos toca vigilar que los procesos electorales se organicen conforme a las reglas que dicta la ley, y nos toca revisar de principio a fin cada una de las etapas del proceso. Es bien importante que los abogados de los partidos políticos y de los candidatos independientes conozcan la materia electoral y sepan preparar cada etapa del litigio, porque sí es técnicamente necesario que se planteen los agravios o los conceptos de perjuicio que se consideren que se tengan desde la primera instancia ante el Instituto Electoral. Así es, el tema de las coaliciones fue un tema que conoció la Sala Superior porque involucraba candidaturas a gobernador, coaliciones totales, ¿no? A gobernadoras, diputados con diferentes modalidades. Y ese es un tema bien interesante que se da en Coahuila. Nosotros, ¿qué hemos visto? Hemos visto algunas impugnaciones como las que les comentaba antes de candidaturas independientes por tema, y hay un número importante de candidatos independientes para todos los cargos. Sí. Sin embargo, creemos que el comportamiento que tiene la política en lo local no se ha judicializado, y no se ha judicializado hasta esta etapa. También hay algo que es muy real. La competencia para los partidos políticos realmente inicia con las campañas. En el caso de lo que ocurre ahora en las campañas, y después en los resultados, y después en los informes de gastos de precampaña que no tardan en llegar, porque obviamente la fiscalización es desde la precampaña, esos nos van a empezar a llegar seguramente. Si todos pueden competir y compiten en lo individual, esto se va a poner muy complicado. Inclusive para lograr mayorías importantes, para convencer a la ciudadanía. Entonces, hoy que vienen en competencia en coalición, ciertamente se dan otras reglas. Por ejemplo, la propaganda de una coalición. Existen reglas que debe cumplir la propaganda de una coalición. Tiene que llevar el emblema de la coalición, el emblema de todos los partidos políticos. El tema de los convenios de coalición que ya están validados, si al final ante los resultados se respetan, porque en los convenios de coalición es donde cada uno de los participantes dice en qué medida cede su fuerza o su peso específico para que en ciertos distritos vayan ciertos candidatos. ¿Por qué? Porque en el acuerdo que se hace previamente consideran que es la forma en que los vuelven más competitivos. Coahuila es un estado con una cultura política importante, seria y responsable. Yo creo que Coahuila en esa medida va a seguir siendo referente con estas nuevas reglas que se han dado en temas de participación y de reelección. En cuanto a elecciones en los estados, solo la elección de gobernador es competencia de la Sala Superior, por lo tanto todo lo que tenga que ver actos anticipados, fiscalización y los resultados propios de la elección es el Instituto Electoral de Coahuila como órgano autoridad administrativa, Tribunal Electoral Local como primera instancia en lo local, segunda instancia o primera instancia de revisión federal, la Sala Superior, directamente. Diputados locales, mayoría relativa o representación proporcional son competencias de la Sala Regional Monterrey. Candidaturas independientes para diputados y diputadas, para ayuntamientos es nuestra competencia con todo el contexto que conlleva, desde el derecho a participar al interior en las precampañas, el derecho a tener o no un registro en el caso de las candidaturas independientes para diputados o para integrantes de ayuntamientos, si nos toca a nosotros, la fiscalización en el antes y el después.